Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema número 19 de la serie El orden de Dios en la iglesia. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y el título de la enseñanza del día de hoy es Congregados para lo mejor. Congregados para lo mejor. Y vamos a leer el versículo 20 del capítulo 11 y después nos vamos desde el versículo 17 hasta el 34. Versículo 20, primero a los Corintios 11, dice: Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Oremos. Señor, gracias por una reunión más que nos permite celebrar juntos. Queremos, Señor, puestos de acuerdo después de haberte cantado, después de haberte alabado, queremos ahora disponernos para recibir tu palabra, sabiendo que ella es la única que puede santificarnos, sabiendo que ella es la única que tiene poder para transformarnos y hacernos cada día más como tú. Eso es lo que anhelamos. A eso hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra para que ella nos transforme y así, Señor, podamos ser cada día como tú y ser dignos de ser llamados tus discípulos, cristianos, pequeños Cristos. Háblanos al corazón, Señor, usa este vaso de barro y que mis hermanos salgan de aquí habiendo recibido lo que esperaron y lo que esperaban recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la sección que tiene que ver con el orden en las reuniones congregacionales. Ya es una sección nueva que iniciamos, de hecho, la semana pasada. Corinto era el nombre de la ciudad, así se llamaba esa ciudad en la región de Atenas. Y por toda esta ciudad de Corinto, por toda esta región de Acaya, había iglesias, había pequeños grupos que se reunían en casas. Es lo que se cree, decía la semana pasada, y muchos comentaristas coinciden en que ya que se realizaban en casas las reuniones, pues no había oportunidad de congregar a más de 20 o 30 personas. Alguien quien tenía una casa, digamos, grande, pues podía reunir a 30 personas más o menos. Así que por todos lados, por toda la ciudad de Corinto, había iglesias en casas. Ahora quiero aclarar que esto no quiere decir que el lugar de reunión deba ser en una casa, porque hay quienes descubren esto, ¿sí? Piensan como que han descubierto la rueda y dicen: oh, mira, leí no sé dónde que se reunían en casas, entonces no nos podemos reunir en un edificio como ese, tiene que ser en casas, y el que no lo haga en casa es un hereje y ya sabes, ¿no? Es un falso profeta y falsa doctrina. Entonces empiezan con eso, pero eso no quiere decir que sea así. No sé si tú lo has pensado, pero yo estoy seguro de que si el apóstol Pablo viviera en esta época, estoy seguro de que hubiera utilizado Zoom. ¿Tú qué crees? Hubiera utilizado una transmisión como esta. ¿Por qué? Bueno, porque son los medios que tenemos disponibles en esos momentos, en esos tiempos. El apóstol Pablo, por ejemplo, comenzó la iglesia en Filipos. La carta a los filipenses es una iglesia, un grupo de creyentes. ¿Sabes dónde inició la iglesia de Filipos? Inició a la orilla de un río. En Filipos no había una sinagoga porque se necesitaban más de 10 varones para que pudiera formarse una sinagoga. Así que no había 10 varones que quisieran estudiar la palabra. Lo que habían eran muchas mujeres que se reunían ahí en el río, quizás estaban lavando, ¿verdad? Y mientras lavaban, alababan, ¿verdad? Y estaban ahí pues congregadas y oyendo la palabra, y entre ellas, etcétera. Y ahí fue en donde Pablo, en un río, inició la iglesia de Filipos. En Corinto, en esta ciudad en donde estamos observando, el apóstol Pablo, no sé si tú recuerdas, comenzó ahí sí en una sinagoga. Pero ¿qué pasó? Que ya no les empezó a gustar a los líderes de la sinagoga el mensaje de Jesucristo, el mensaje que Pablo predicaba. Así que le dijeron: pues bye, este es tu último mes de renta, ya no te puedes congregar aquí, Pablo, así que adiós. ¿Qué crees que hizo Pablo? Pablo se empezó a reunir en una casa a un lado de la sinagoga de un hombre llamado Justo. De allí, de Corinto, Pablo partió a Éfeso, y en Éfeso predicó 2 años. ¿Sabes en dónde? En una escuela de un tal Tirano, un maestro llamado Tirano. No sé si era tirano porque reprobaba a todos los alumnos, o se llamaba solamente así, pero registra el libro de los Hechos que allí en una escuela Pablo se reunía. Así que vemos que no había limitación, no era algo así que tenía que ser así, que tenía que ser en una casa. En cualquier lugar, pues el pueblo de Dios se puede congregar, se puede reunir, y allí el Señor derrama bendición. Es muy probable, esto sí, muchos comentaristas coinciden en esto, muchos eruditos coinciden en esto, es muy probable que esas casas en donde se reunían, por lo menos un día de la semana, se reunían todos juntos en algún lugar más amplio. Y allí es en donde se estaban presentando ciertos desórdenes, no solo en las casas, pero sobre todo cuando se reunían
todas las iglesias de la ciudad. Por ejemplo, vimos la semana pasada que la mujer estaba ministrando, profetizando, lo cual no está mal. La pregunta que se hacía es, ¿puede la mujer predicar? Bueno, profetizar es predicar. Eso es lo que vemos nosotros. Ya no hay profecía que añada revelación a la Biblia, pero sí hay una profecía que trae enseñanza. La palabra misma siendo enseñada es profecía. Así que la mujer estaba profetizando, estaba orando en el culto público, pero lo estaba haciendo sin señal de autoridad. Estaba ahí el marido, pero el marido estaba pintado, como si estuviera pintado, ¿no? Con su cabeza cubierta. Y entonces la que movía todo el pandero era la mujer. Y decíamos que hay iglesias en donde la mujer está así como que no, prohibido que la mujer hable, solo los varones, pero las mujeres manipulan a los varones y se hace lo que las mujeres quieren acá por abajo del agua. Aunque digan y piensen que tienen un gobierno o un liderazgo muy bíblico, pues al estar este asunto fuera de orden, siendo las mujeres las que ocupan y gobiernan en lugar de los hombres, pues están fuera de orden, están fuera de autoridad bíblica. Esos desórdenes en el culto, por cierto, eran un reflejo de lo que ocurría en las familias. O sea, si en la iglesia la mujer tomaba el lugar del varón, ¿qué crees que pasaba en la casa? Y veíamos algunos ejemplos, ¿no? Ya si quiere aprender más al respecto, puede referirse a la enseñanza del viernes pasado. Pero no podemos pasar por alto la importancia que la Escritura le da a la práctica de congregarnos, de reunirnos. Hebreos capítulo 10, versículo 25, es un versículo que seguramente tú lo has escuchado, seguramente lo pones por obra, lo pones en práctica y eso es muy bueno. Hebreos 10, 25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo dice la palabra, es un mandato, no dejando de congregarnos, es un mandato negativo. O sea, no dice se congregarán, sino que dice, va más allá, dice no se dejen de congregar, ya se están congregando, no se dejen de congregar. Y es un mandamiento, pero ¿sabes algo? Como todos los mandamientos en la Biblia, para el creyente no son imposiciones, no son cargas. ¿Sabes qué son? Son deleites. ¿A poco no es un deleite congregarnos? ¿No es un deleite después de una larga semana de trabajo, de estrés, de correrle para allá y para acá, etcétera, y que las elecciones y que quién ganó y todo esto? Después de una semana tan larga como esta, podernos reunir, podernos congregar y estar juntos adorando al Señor, recibiendo la palabra de Dios, es un deleite. Entonces, más que un mandamiento, para mí es un deleite. Es como si le dices a un niño, métete a la dulcería y agarra lo que quieras, te lo ordeno. El niño va a decir, claro que sí, obedezco, ¿no? Bueno, así es para el creyente, es un mandamiento, pero a la vez es un deleite. Sin embargo, no se trata solo de cumplir un mandamiento, que cada quien lo cumpla como le parezca, ¿sí? No sé si lo alcanzas a ver. No se trata solo de, ok, la Biblia dice que me congregue, ok, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer como a mí me da la gana. No es así. Hay un propósito en este mandamiento. No es para que cada quien lo haga como se le ocurra y nomás por cumplir. Hay un propósito en el mandamiento y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos al versículo 17 para ir de ahí en adelante. Capítulo 11, versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, esto es una nueva sección. ¿Cómo inició el capítulo 11? Inició con una alabanza. El apóstol Pablo les dijo en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. O sea, por eso Pablo les dice, muy bien, like, ¿no? Porque yo les dejé tradiciones, les dejé costumbres bíblicas, piadosas, y ustedes las han retenido tal y como yo se las dejé. Ahí, like, ahí los alabo. Pero aquí esta primera parte del versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo por eso. ¿Qué te parece? No todo es alabanza, no todo se trata de hablar solo lo bueno. Y ese es el asunto, que hay iglesias en donde el pastor solamente habla lo bueno, por decirlo así, o sea, no, tú eres campeón, que Dios te va a bendecir, y ciertamente, o sea, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada para ganar la salvación. Fue Cristo quien lo hizo por nosotros. Él venció y nosotros somos más que vencedores porque nosotros solamente disfrutamos de lo que Él ya hizo en la cruz. O sea, hay un mensaje positivo y hay herencia espiritual que el Señor nos ha dejado, hay riqueza espiritual que el Señor nos ha dado, somos coherederos y todo esto es bíblico y Dios desea bendecirnos
Y esto puede ser de diversas formas, pero mis hermanos, no se trata solamente de hablar esa parte, porque si solamente nos cargamos de ese lado, cada quien va a decir, no, pues soy más que vencedor, tengo herencia en Cristo, y siguen sus vidas tal y como están. Lo que necesita ser cambiado no es transformado. No todo es alabanza. De hecho, en cualquier relación interpersonal deben de hacerse ver tanto las cosas buenas como las cosas malas. En toda relación interpersonal. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 27 versículo 5 en la traducción lenguaje actual. Estoy hablando de relaciones interpersonales. En este caso estamos viendo la relación de un apóstol hacia la iglesia que fundó. Podríamos ponerlo de esta forma, un pastor hacia la iglesia que está bajo su cuidado. En toda relación interpersonal, sea matrimonial, sea de amistad, sea congregacional, entre hermanos, Proverbios 27:5 dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. ¿Qué te parece? Y la Biblia nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque a menudo nos vamos con aquellos quienes nomás nos dicen las cosas buenas, ¿no? A ese me cae bien porque siempre me dice que me veo bien bonita, dice la hermana, ¿no? Ese me cae bien porque siempre me dice que, no, pues que estoy bien musculoso, que soy bien bueno para, no sé, para pintar o para la construcción, etcétera. Y solamente con eso nos vamos. Pero aquellos quienes nos dicen las cosas buenas, pero también cuando estamos errados nos dicen, oye, hermano, hermana, veo que este patrón que tienes tú no te está haciendo bien, etcétera, y te exhortan. Bueno, eso es una muestra de amor. Debemos de buscar a más personas así. Dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Así que no busquemos amigos que solo nos digan lo bueno, sino aquellos quienes nos digan lo bueno y también los desórdenes de nuestra vida. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Dice la segunda parte del versículo 17, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué te parece? Esto nos dice algo. Es posible que alguien esté cumpliendo con lo que la palabra dice, en este caso congregarse, pero sin la esencia de esta práctica que tenemos. Por ejemplo, vimos hace un par de domingos el ejemplo de Caín y de Abel. Ambos trajeron ofrenda ante Dios. ¿Eso es bueno? Sí, está perfecto, es bueno, es bíblico. Ellos lo vieron de sus padres trayendo ofrendas al Señor, pero uno de ellos fue rechazado. ¿Por qué? Porque lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. Lo hizo sin la esencia. No se trata de formas, sino se trata de la esencia. Vimos que la ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Por qué? Porque trajo un animal inocente y derramó su sangre, y eso tipificaba a Cristo. O sea, esa ofrenda iba con la esencia y el significado de lo que Dios estaba esperando y de lo que Dios hizo en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, que los vistió con pieles de ovejas y un animal, de animales, y un animal pues tuvo que morir, un animal inocente tuvo que derramar su sangre. Pero Caín dijo, pues yo voy a cumplir, yo voy a traer adoración y lo voy a hacer como yo lo quiera hacer y como a mí me dé mi gana, pues con lo mejor que yo pueda, dijo él, ¿no? Y trajo una ofrenda de la tierra, no tenía la esencia, y eso es lo que estamos viendo. Lamentablemente hay personas quienes se congregan, cumplen con este Hebreos 10 que vimos, no dejando de congregarse, se congregan, cumplen con esta tradición, con este mandato, pero con su actitud y sin haber esta esencia, mejor hubiera sido, mis hermanos, que se hubieran quedado en casa. Y suena fuerte, pero a lo largo de la enseñanza vamos a ver que tiene sentido, o sea, tiene todo el sentido. Salen peor de cómo llegaron, lo vamos a ver en la enseñanza. Y no solo eso, no solo estas personas quienes cumplen sin la esencia salen peor de cómo llegaron, sino que también afectan a otros. Pablo no solo hace esta acusación, fíjate esto, y esto nos sirve para cuando nosotros vayamos a reprender a alguien, no solo le digamos, estás mal, eres un esto. No, ok, espérate. Pablo les está diciendo, no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Ahí está la acusación. Pero ahora les va a dar motivos objetivos, motivos claros. Porque ¿cómo puedes decirle a alguien estás mal si no le dices en qué? Exactamente. Dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ahí está la palabra eclesia. Claramente tenemos esta palabra eclesia, que es una asamblea. Un grupo de personas que se reúnen. En tiempos de Pablo, eclesia se le llamaba, por ejemplo, a cuando se reunía el gremio de plateros. Lo vimos también en el libro de los Hechos, como
estaban los que hacían templecillos de Diana, y como vieron que Pablo estaba predicando y todos estaban dejando la idolatría, vieron que su negocio pues estaba corriendo peligro, así que se reunieron y hicieron una huelga, etcétera, y se reunieron. A ese grupo reunido de plateros que se oponían a la predicación del evangelio, la Biblia le llama en el original eclesia también. Esa es una iglesia también, pero aquí está hablando de la iglesia como la reunión de los santos, así como ahora que nos reunimos a adorar al Señor. Dice, cuando se reúnen así como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Mis hermanos, no es que me fascine el tema de la división en la iglesia, es que el apóstol Pablo le dedica varios capítulos, y aquí en el versículo 18 lo vuelve a traer a colación. Así que pues yo no escribí la Biblia, ni tampoco es mi tema favorito, pero aquí está. Dice Pablo, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahora, quizás tú te estés preguntando y te estés remitiendo a las primeras enseñanzas y dices, pues sí, había divisiones, ya lo trató, pero ¿por qué lo vuelve a repetir aquí y lo deja como con un signo de interrogación? ¿Te fijas? Hay como un cierto beneficio de la duda. Dice Pablo, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Bueno, mis hermanos, causar divisiones es congregarse para lo peor. Es lo que les está diciendo Pablo, ¿no? Ustedes no se reúnen, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, y lo asocia con divisiones. Así que una persona quien se congrega para causar divisiones, se está congregando para lo peor. Sale peor de cómo llegó y afecta a otros. La palabra división que usó aquí es la palabra cisma, ¿sí? Un cisma, que significa una rotura. Cuando se rompe un edificio, se rompen las fundaciones y empiezan a salir esos cracks, ¿verdad? Es una rotura, es un cisma. ¿Hasta qué pasa? ¿Qué pasa si no se trata de eso? Se derrumba el edificio, ¿no? Y eso es lo que significa esta palabra cisma. Esta clase de división, cisma, que está hablando Pablo aquí, es distinta a la que trató en los primeros capítulos. ¿De qué se trataba la división en los primeros capítulos? Se trataba de divisiones, separaciones a causa de opiniones. Decían algunos de la iglesia en Corinto, yo soy de Apolos, a mí me gusta Apolos, me identifico con Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas, yo me identifico con Cefas. Otros decían, yo soy de Pablo, etcétera. Y otros decían, yo ninguno, yo no tengo pastor, yo no necesito, Dios y yo soy de Cristo, yo soy mejor que todos ustedes. ¿Te fijas? Esta era la división que había entre ellos. Pero aquí se refiere a una rotura de comunión. O sea, aquí había una separación en cuanto a preferencias, pero al fin estaban unidos, al fin cohabitaban y coexistían, allí estaban juntos, ¿no? Ahora sí que con diferentes opiniones, pero juntos. Y aquí a lo que Pablo se está refiriendo con cisma es una rotura de comunión entre unos y otros, es decir, no se llevaban los hermanitos. ¿Qué te parece? Había una rotura a causa, por ejemplo, de la nacionalidad. Por ejemplo, los cristianos, los creyentes de procedencia judía, no se llevaban con los de procedencia gentil. O sea, no, yo soy judío, yo pues acá mis tradiciones judías y todo, yo soy más cercano a Dios porque yo soy del pueblo elegido de Dios, etcétera. Y ustedes gentiles, ¿ustedes qué? ¿No? Pues sí, son como creyentes de segunda, uy, ni me hables, ¿no? Hazte para allá, fuchi. Había ese tipo de divisiones, de roturas. Había roturas, divisiones sociales. Por ejemplo, los ricos no se llevaban con los pobres. Era algo normal en la sociedad de Corinto que había esclavos. La esclavitud era algo como normal en la sociedad. Y no creas que era como lo que te estás imaginando de que estaban con grillos y con cadenas. No, en muchas ocasiones un esclavo tenía un mejor nivel de vida que otros que no lo eran, porque sus amos eran personas pues muy, muy lindas, muy amables, que les daban todo lo que necesitaban y los adoptaban como parte de la familia, ¿no? Pero eran esclavos al fin. Allí habitaban los esclavos, y también vemos en el libro de Romanos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, que Pablo habla de la familia de Estéfanas y de otras personas, otros creyentes que eran de recursos económicos, creyentes incluso que los arqueólogos han encontrado pues algunos edificios y tienen los nombres allí. Eso quería decir de algunos de los creyentes que Pablo registra. Y esto quiere decir que ellos pues tenían dinero como para construir un edificio y ponerle su nombre en la placa, ¿no? O sea que había de todo. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que los ricos no se llevaban con los pobres. Tú hazte para allá, yo soy pues acá, pipiris nice, y tú pues hazte para allá, entonces tú no.
Había también pues un tipo de división que tenía que ver con lo ministerial, porque recuerda, lo vamos a ver más adelante, que entre ellos se estaban manifestando dones espirituales. Esos dones espirituales como la profecía, las lenguas, etcétera. Así que, ¿qué ocurría? Que los que tenían un don espiritual no se llevaban con los que tenían el otro don. Acá estamos los que profetizamos y no, los que hablan lenguas, no, esos no, hazlos para allá. Y los que hablaban en lenguas, no, nosotros hablamos en lenguas. Los que enseñan, esos no son espirituales. Y se da todavía eso en las iglesias, ¿no? No, nosotros somos los maestros. Y nosotros no les hablamos a los de la alabanza porque, ellos, no, nada que ver, ¿no? Y se da, y parece como que hay diferentes iglesias en una misma iglesia. Están los de un ministerio que no se hablan con los del otro ministerio, los del otro ministerio con el otro, y así, y ni se te ocurra. Y si llega uno de un ministerio a donde están reunidos los otros, se le quedan viendo como así, ¿tú qué haces aquí, no? Bueno, que no nos vaya a ocurrir eso a nosotros, ¿no? Mucho cuidado. Había, por ejemplo, divisiones, los de una casa con los de otra casa. Veíamos que se reunían en casas. Entonces, los de la casa de un hermano donde se reunían no se hablaban con los de los otros. No, nosotros sí somos raza. Aquellos no, se creen mucho. Y había ese tipo de divisiones entre una iglesia y otra iglesia. Dice Pablo, esto me han dicho de ustedes. Oigo de ustedes, me han dicho que hay este tipo de divisiones. Dice Pablo, y en parte lo creo. ¿Por qué? Es porque ya tenían un buen historial, ¿no? O sea, es como que no era difícil creerlo, no se podía dudar. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros, entre ustedes, haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué te parece? Es que hasta las cosas malas Dios las usa con un propósito. Hasta las cosas malas Dios las convierte en buenas, y no porque Dios los hizo que se dividieran para hacer algo. No. Dios permitió que esto ocurriera, y el Señor siempre usa hasta las cosas malas, hasta la división en una iglesia, con un propósito glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Pablo aquí utiliza otra palabra para especificar esta clase de división. ¿Lo ves? Es la palabra disensión. En el versículo 18 usó la palabra cisma, división, y en el 19 está usando la palabra jairesis, que es disensión. Y es bien interesante esta palabra, jairesis, disensión. ¿Sabes qué significa? Significa herejía, jairesis, herejía. Significa secta. Eso es lo que significa disensión, jairesis, secta o herejía. Y es que esta actitud que yo acabo de describir ahora, esta actitud de no, acá nosotros los ricos, ustedes los pobres, los de este ministerio, no me hables, no me llevo con este, no, yo no voy para allá porque ahí están los que me caen mal. Esta actitud, mis hermanos, no proviene del Espíritu Santo. O sea, no hace falta ser teólogo ni nada para darte cuenta que esa actitud no proviene del Espíritu Santo. De hecho, esta palabra jairesis está entre las obras de la carne en Gálatas, ¿te acuerdas? De hecho, Pablo a los Corintios les llamó carnales en el capítulo 3, versículo 3. Ustedes son carnales. No les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y de hecho, esta jairesis, secta, herejía, disensión, aparece, como dije, en Gálatas, en las obras de la carne, en Gálatas 5:20, después de hablar del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Después habla de las obras de la carne. Y dice Gálatas 5:20 que son manifiestas, se notan, se ven: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ahí está, disensiones, pero aquí se tradujo como disensión la palabra dicostasia, que es diferente, pero luego aparece herejías, o sea, más específicamente, jairesis, es disensión y herejía van de la mano. Aunque estos cismas, mis hermanos, son usados por Dios para el bien de los que le aman, sí revelan que quienes se congregan para lo mejor son distintos de los que se congregan para lo peor. Sí se nota. Estas cismas revelan quiénes son los que se están congregando para lo peor. Revelan quiénes son espirituales y quiénes son carnales. Revelan quiénes son aprobados, como Abel, y quiénes son reprobados, como Caín. Por esto es que decimos que estos cismas son buenos, según el apóstol Pablo, ¿no? Es bueno, es necesario, porque allí es en donde se da a ver quién es quién.
Porque cuando todo anda bien, cuando todo marcha bien, sí, aleluya, levantamos las manos y sí, hermanito, pero cuando ocurren este tipo de asuntos, cuando te sientes discriminado, ¿sí? Porque aquel grupo de hermanos no te hicieron caso, ¿sí? No me invitaron a la quién sabe qué, ¿no? Al bautizo, no bautizos, no me invitaron a la primera comunión, no tampoco, no me invitaron a tal evento, ¿no? Dices, ahí es en donde sale quién anda en el espíritu y quién anda en la carne. El que anda en el espíritu dice, bueno, pues seguramente no me invitaron porque pues, no les alcanzó para invitar a tanta gente, ¿no? No piensa, no, pues si no me invitaron porque como yo soy mexicano y ellos son hondureños, no me quieren invitar. Comen baleadas y yo como tacos, empiezan con su asunto, ¿no? El espiritual dice, no, pues seguramente no me invitaron porque pues, no cabía, o porque a la otra sí me van a invitar, qué sé yo, o simplemente porque no quisieron, y no es pecado que alguien no te invite, no quiere decir que te odie o que es racista o que, qué sé yo, ¿no? No pasa nada, pero ahí es en donde sale quién está aprobado y quién está reprobado. Generalmente, mis hermanos, porque estamos hablando de este tipo de división, generalmente el que causa división utiliza una herramienta que es esta: allí no hay amor. Esa es la constante, ese es lo que se repite, eso dice ya, eso está en el vocabulario del divisor. Allí en esa iglesia no hay amor. Uy, pues es la que Dios te dijo que te congregaras. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres cambiarlos a todos o tú vas a empezar a amar? Y tú vas a contribuir tu granito de arena de amor y vas a contagiar a todos los faltos de amor, otros feos que están en esa iglesia donde Dios te dijo que te quedaras, ¿no? Pero es la bandera que ondean los divisores, ¿no? Falta de amor, allí no hay amor. Y a los que no llenan sus expectativas carnales o sus doctrinas heréticas muchas veces, los acusa de eso. No hay amor. ¿Por qué? Porque no llenan mis expectativas, porque no hacen las cosas como yo quiero, porque no hacen las cosas como yo espero o como yo digo. Yo quiero que todos cambien a como yo soy. Pero en realidad, ¿sabes qué? El que anda conforme a la carne forma grupos. Esta bandera de no hay amor la ondea por todos lados, forma su grupo que como imán, ¿verdad? Se le pega, todos a quienes andan igual en la carne se le pega. Y ¿sabes qué? En realidad quien hace eso, a pesar de que dice que no hay amor, esa persona es la que no tiene amor. Por eso actúa de esta manera. Versículo 20 de 1 Corintios 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. En el versículo 2 los alabó porque habían guardado las tradiciones, ¿te acuerdas? Las tradiciones que él les había dejado. Cuando Pablo estuvo allí, pues les enseñó una manera de realizar el culto, y dentro de la manera de realizar el culto y de todo esto estaba esta ordenanza que es la cena del Señor. Nota esto, Pablo no está corrigiendo y no va a corregir la forma en la que ellos lo realizaban. Es decir, ellos vieron a Pablo realizar la cena del Señor y tal y como ellos vieron que Pablo lo realizó, así ellos lo estaban realizando. Pablo no está corrigiendo la forma. Lo que va a corregir Pablo y está corrigiendo es la actitud con la que ellos estaban practicando la cena del Señor. Dice el versículo 21, porque al comer, vamos a detenernos allí, porque al comer, aquí se está refiriendo a una comida previa a la cena del Señor. Las reuniones de los primeros cristianos no eran exactamente como las reuniones nuestras. La cultura, mis hermanos, y muchas otras cosas hacen que tengamos que hacer la reunión, por ejemplo, en viernes a las 7:30. Porque si la hacemos en viernes a las 9 de la mañana, ¿cuántos podrían venir de los que están aquí? Yo creo que un 10%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando planeamos la reunión, nosotros nos adaptamos al horario de la mayoría. O sea, tiene lógica, pero eso no quiere decir que así haya sido en tiempos de Pablo. ¿Por qué la hacemos en viernes y por qué no la hacemos en martes o en jueves? ¿O por qué no tenemos grupos en casa o células? Bueno, todo tiene una respuesta y responde a la necesidad y a la disponibilidad de la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes, por si no lo sabían, o sea, entre ustedes mismos, hay algunos quienes vienen de Anahuac, de Baytown, de Katy, ¿de dónde más? De Rosharon, de Cleveland, o sea, vienen de lejos. Entonces no podemos, aunque quisiéramos hacer culto todos los días, no podemos, porque entendemos que también tienen que trabajar, también tienen que hacer la tarea con los niños, también tienen, etcétera, etcétera, ¿no? El punto que yo estoy diciendo es que hay situaciones que se adaptan a la cultura. Por ejemplo, en Romanos 16 dice, saludaos con ósculo santo. O sea, dense un beso, salúdense dándose un beso.
hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres. Es lo que dice Romanos 16. Pregunta, ¿lo hacemos? No, gracias a Dios, ¿verdad? Si no, imagínate barba con barba, ahí va a estar medio raro, ¿no? Es cultural, o sea, nuestra cultura no se nos da. Pero en Argentina sí. En Argentina, por ejemplo, por aquí anda Benja, no sé dónde anda. Sí, allá sí se dan besos y todavía se encuentran aquí los argentinos y se dan un beso, ¿no? Y dices tú, órale, que gracias a Dios que el Señor no me llamó a la Argentina, ¿verdad?, a predicar. Hace unos años fuimos a predicar a Paraguay y allá también se saludan de beso y yo les digo, hermanos, yo soy mexicano, así que de una vez, por favor, saludémonos de otra forma. Pero es cultural y además, añádele que está el tema de la pandemia. No nos podemos saludar ni de mano, nomás tiene que ser acá la Wakanda Forever, nomás así nomás. No se puede decir ni de mano, ni abrazo, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Pues es cultural. ¿Estamos desobedeciendo Romanos 16? Bueno, si lo ves literalmente, sí, pero no se trata del beso como tal. ¿De qué se trata? De la actitud, de amor fraternal, de interés, de cercanía los unos a los otros. Aunque nomás se puede saludar así, ¿verdad? No de mano, ni de beso, ni de abrazo, pues podemos buscar cómo obedecer Romanos 16 y cómo aplicar este ósculo santo entre unos y otros. Pero bueno, eso era solamente un pequeño paréntesis. Pablo está corrigiendo entonces la actitud. Y ellos, como decía, tenían una comida previa a la reunión. Antes del culto, ellos tenían una comida que le llamaban ágape o fiestas de amor. Entonces tenían la comida, luego tenían el culto de adoración y luego tenían la cena del Señor. Ese era el programa que ellos tenían. Antes de la cena del Señor estaba entonces este ágape, esta comida que era bien interesante. Cada uno traía algo, cena de traje como le decimos, traje frijoles o traje arroz. Entonces cada quien traía para compartir con otros antes de tomar la cena del Señor. Pero fíjate lo que ocurría, y esto es lo que está corrigiendo Pablo, no el tema de la cena del Señor como tal, la forma, sino lo que ocurría antes. Dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Esto es lo que estaba ocurriendo, y aquí lo que vemos es esa división social. Eso es lo que le habían dicho a Pablo, antes de la cena del Señor tenemos el ágape, la fiesta de amor, así le llamamos, y los hermanos traen su comida, pero ellos la sirven y luego se comen su propia comida y no le dejan nada a nadie. Y llega el otro hermanito, quien pues es pobre, es esclavo, anda en la chamba, en el jale, hasta que no lo dejan salir y ya llega tarde, como algunos entendemos, hermanos, el viernes entendemos completamente si llega, no sé, sucio o si llega tarde porque anda trabajando, lo entendemos, y eso ocurría ahí en la iglesia en Corinto. Pero esta división social se daba en que los esclavos llegaban al último y ya no les tocaba nada. Les tocaba nomás la comida de la hermanita, que siempre se le quema todo y ahí lo dejan, ¿no? Ni modo, nomás quedó lo de la hermanita. Ay, no, mejor ayuno, decía el hermano, ¿no? Mientras los de clase social llegaban temprano y traían abundantes manjares, comidas, bebidas lujosas, un vino así de esos reposados acá, ¿no?, de añejos y tremendos. ¿Qué ocurría? Pues ellos preferían, en lugar de guardar y compartir con los otros que llegaban tarde del trabajo hambrientos, ellos preferían comérselo todo. O sea, ¿sabes qué? Ya me llené, pero lo voy a comer como quiera para no dejarle al mugroso esa. Esa era su actitud. Y además se bebían todo lo que traían en exceso, hasta el punto de embriagarse. Aquí Pablo lo está condenando, lo cual nos revela que había, por supuesto, el fruto de la vid, pero si tomas demasiado te embriagas. Si tomas un poquito, no pasa nada con la comida, pero si tomas demasiado, pues obviamente te embriagas. Así que estas personas de posibilidades económicas se acababan toda su comida que traían y se acababan toda su bebida y acababan pero bien panzones y bien borrachos. ¿Qué te parece? Ya esto, mis hermanos, había terminado en parranda. ¿Qué te parece? La fiesta de amor. Versículo 22, y aquí viene la reprensión. Les dice Pablo, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? O sea, si van a traer la comida para comérsela ustedes y no compartirla con nadie, mejor quédense en su casa, es lo que les está diciendo, ¿no? Mejor quédense en su casa y allá coman y beban hasta embriagarse, que es lo que vienen a hacer acá. Ellos habían convertido la fiesta de amor en una parranda, en una fiesta de compas. Acá estamos los que sí. ¿Qué trajiste tú, señor González? Oh, no, yo traje langosta. Y tú, no, yo traje steak, T-bone. Oh, y yo traje caviar. ¿Y qué te parece? ¿No? Y ahí están, ¿no?
en esta parranda que ellos tenían, además de gula y de borrachera, dice Pablo que avergonzaban a los más pobres. Después de todo eso, después de su gula, su borrachera, su menosprecio hacia los que tenían menos, ahora sí se disponían a tomar la cena del Señor de manera perfecta, tal y como Pablo se las había transmitido. ¿Qué te parece? Bueno, actuar así era un menosprecio a la iglesia de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Esa actitud de avergonzar a los que no tienen nada es menospreciar a la iglesia de Dios. Por eso Pablo dice, ¿qué os diré? ¿Qué les digo? ¿Los alabaré? En eso no los alabo. Ahora pasa a recordar la ordenanza de la cena del Señor, no porque le estuvieran haciendo mal, sino porque les está recordando el origen de la enseñanza, el significado de la enseñanza y el propósito de la enseñanza. Vamos a ver esos 3 puntos. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo, mis hermanos, fue evangelizado por el Señor Jesucristo. Pablo fue discipulado por el mismo Señor Jesucristo. Y Pablo fue llamado al ministerio directamente por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? En Gálatas 1:12, Pablo lo dice, lo afirma, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, hey, presten atención, esto que yo les enseñé no fue de mi cosecha, eso que yo les enseñé proviene del mismo Señor Jesucristo. Entonces debe de tratarse con cuidado, ¿no crees? Debe de tratarse con reverencia, debe de tratarse pues con importancia. Así que esa ceremonia no es de procedencia humana, sino de procedencia divina. En las cortes, por ejemplo, son lugares en donde es una asamblea, es una iglesia, se le puede llamar así, una asamblea, en donde se va a tratar un asunto social, etcétera, y se debe de guardar cierto orden, cierto respeto. Sin embargo, ¿qué crees? Hay uno que otro loco que se le va así la onda y empieza a gritar y a interrumpir al juez y lo sacan. ¿A poco no? Bueno, esa era y es un momento, un lugar, pues, de hombres, ¿no? Pablo está diciendo, esto no es de procedencia humana, no es una corte, es de procedencia divina. Por tanto, se debe de celebrar con solemnidad. Esa misma enseñanza, Pablo se las pasó a los corintios. Dice el versículo 23, segunda parte, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Los está refiriendo a aquella última Pascua que Jesús comió con sus discípulos. Y aquí recalca que fue entregado el Señor. Cuando el Señor celebró la Pascua, en esa misma noche fue entregado. Y cuando celebró la Pascua, Judas ya no estaba con ellos, ya había salido a hacer lo suyo, ¿no? Lo de traidor. Y habla del pan, tomó pan. El pan era un pan sin levadura, era algo común para ellos, era algo así como una pita, como una galleta salada, y era algo común para ellos, de tal manera que cada vez que ellos vieran uno de esos panes sin levadura, trajeran a su memoria ese momento en el cual ellos tomaron la última cena con el Señor, la última Pascua. Versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vemos a Jesús dando gracias. En la fiesta de la Pascua, el padre de familia era quien daba gracias a Dios por 2 cosas. Daba gracias a Dios por las bendiciones recibidas y daba gracias a Dios porque los había liberado de la esclavitud de Egipto. Eso es por lo que ellos daban gracias a Dios y el padre de familia en representación de todos. Después Jesús partió este pan en pedazos y lo repartió entre los 11 discípulos. No eran 12 porque uno ya no estaba. ¿Qué es lo que representa el pan? El pan representa el cuerpo de Jesús que fue entregado en propiciación por nuestros pecados. Y dice primera de Juan 2:2, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es lo que representa el pan, el cuerpo de Jesús que fue entregado. Y ordenó a sus discípulos que lo hagamos también, eso mismo, recordándole a Él, que partamos el pan recordándole a Él, trayendo a nuestra memoria ese cuerpo del Señor siendo entregado por nosotros. Eso, mis hermanos, no lo estaban haciendo los corintios. Ellos no se estaban acordando del cuerpo de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pensando en ellos mismos. Primero yo, y no me importa quién se quede sin comer. Y ahora sí voy a recordar supuestamente el cuerpo de Jesús que fue entregado por mí. ¿Ya te das cuenta la idea que nos transmite
una completa falta de respeto a lo que el Señor hizo. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, recordándome a mí. Aquí trae Jesús el vino, y ellos en la cena de la Pascua tomaban varias copas. Dice, después de haber cenado, era la cuarta copa que ellos bebían después de haber cenado la Pascua. ¿Qué es lo que representa el vino según Jesús, hablando a través del apóstol Pablo? Bueno, representa, como dice él, el pacto que fue anunciado por los profetas, por Isaías, por Jeremías. Y de hecho la carta a los Hebreos describe este nuevo pacto aplicado a nosotros, a la iglesia. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús como sumo sacerdote, cuanto es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La sangre derramada por Jesús es la expresión de la entrega de su vida en lugar del pecador. Eso es lo que representa la sangre de Jesús, la entrega de su vida, porque en la sangre está la vida del hombre. Así que al derramar él su sangre estaba diciendo: yo entrego mi vida por los pecadores, quienes no merecen eso. Y Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? A eso vino el Señor, a limpiar nuestros rituales, nuestro ya cumplí y ya lo hice a mi manera. No, a eso vino, a limpiar nuestras conciencias, porque ese ritual religioso que hace la gente y que a veces nosotros hacemos cuando no lo hacemos con la esencia, mis hermanos, en realidad no limpia nuestra conciencia, en realidad se queda ahí eso. Bueno, Jesús derramó su sangre, derramó su vida, ¿para qué? Para que le sirvamos, para que sirvamos a Dios, para que adoremos a Dios. Jesús nos limpió con su sangre y ordenó a sus discípulos que bebiéramos la copa recordándole a Él, con Él en su memoria o en nuestra memoria. Y eso no lo estaban haciendo los corintios. Más bien, cada uno se servía a sí mismo en exceso antes de beber la copa de la comunión. Llegaban a beber la copa de la comunión ya bien servidos. Bésame la copa, ¿no? ¿Está la copa, no? ¿Qué te parece? Es algo profano completamente, ¿no? Pero no solo la embriaguez en sí misma, sino la actitud de menosprecio a otros, la actitud de pensar en mí y luego en mí y después otra vez en mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, vamos a detenernos ahí, está hablando del propósito de la ordenanza. Primero están viendo el origen, ahora están viendo el propósito, después de haber visto, por supuesto, el significado de la ordenanza. Así que vemos ahora el propósito. Esta ordenanza, mis hermanos, no está especificada cada cuánto debe de hacerse. No está especificada. El Señor dice todas las veces que lo hicieran, porque para el Señor no es tan importante el día. Si lo hacen una vez al mes, si lo hacen una vez a la semana o si lo hacen una vez al año, no importa. Pero cada vez que lo hagan, es lo que está diciendo el Señor, y viene el propósito. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el propósito. Si lo haces cada semana, pero no estás anunciando la muerte del Señor y la venida del Señor, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque anunciar la muerte de Jesús también implica anunciar su resurrección. Porque, hermanos, Emiliano Zapata también se murió. Y podemos anunciar, ¿verdad?, la muerte de Zapata, o de Pancho Villa, o de, qué sé yo, Che Guevara, de quien sea. Pero ninguno de esos resucitó.
cuando nosotros anunciamos la muerte de Jesús, anunciamos también que resucitó. Eso es lo que nos hace distintos. Pablo dice, si no hay resurrección, pues en vano hemos creído, comamos y bebamos, ¿no? Ya, vámonos. Pero la resurrección es lo que le da sentido al cristianismo. Cuando anunciamos su muerte y su resurrección, también anunciamos algo más, que el Señor va a volver. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor va a venir por segunda vez, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Estamos esperando que Él vuelva, y eso es lo que nosotros anunciamos, y es lo que el Señor está diciendo. Con ese propósito nosotros celebramos la cena del Señor, para recordar que Él murió, que resucitó y que volverá. Y cuando meditamos en que Él va a volver, hemos de estar atentos con nuestras lámparas encendidas, con nuestros talentos no enterrados, sino funcionando, trabajando en la obra de Dios, viviendo en santidad. Recordemos en el versículo 19 que Pablo denominó la actitud de los corintios como disensión, ¿te acuerdas? Jairesis, ¿recuerdas? Esto lo dijimos al principio, como secta, como herejía. Y ahora vemos que no está exagerando. O sea, al principio de la enseñanza empezó rudo, ¿no? Primero les echó la alabanza, ¿verdad? Después les dijo, no, en esto no los alabo, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Y ya vemos que no estaba exagerando, ¿no? Esta actitud de ellos era una herejía. Era, mis hermanos, pisotear el sacrificio de Cristo. Lo que Cristo hizo, su cuerpo, su vida entregada por nosotros, su sangre derramada, mira, la pisoteo, no me importa, primero yo, y me sirvo a mí mismo. Entonces, no exageró. Más bien creo que se quedó corto al llamarle herejía. No es exagerado. Y ¿sabes qué? Las consecuencias tampoco son exageradas. Y otra vez, lo tengo que tratar porque aquí viene. Versículo 27, aquí vienen las consecuencias. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Espero haber hecho un buen trabajo al poner frente a ustedes la herejía y su comportamiento divisor y hereje que tenían, para que no se vea como que esto es demasiado, ¿no? Dice cualquiera, esto es sin distinción. No importa en qué ministerio sirvas, no importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa, es más, no importa si tú la fundaste, no importa que seas hijo de quien sea, no importa que seas quien seas, no importa, cualquiera que participe en la cena del Señor indignamente, y mis hermanos, déjame detengo ahí, nadie somos dignos, Nadie somos dignos de participar de la cena del Señor. Piénsalo. Aquí nos está refiriendo a qué tan bien nos hemos portado. Porque si ahí en la entrada, así como en algunos restaurantes te toman la temperatura, nosotros tuviéramos un termómetro que midiera qué tan bien se portó, nos portamos. Antes de venir, mis hermanos, varios no entramos, varios hasta el pastor se queda allá afuera. ¿Qué onda? Hacemos la reunión allá afuera, ¿no? Es que nadie somos dignos, no se refiere a qué tan bien nos portamos, sino a la deliberada actitud de menosprecio antes de participar de la cena del Señor. De eso se trata, a una actitud deliberada de menosprecio hacia otros. Y cuando menospreciamos a otros, sean quien sea, estamos menospreciando a la iglesia del Señor, estamos menospreciando lo que Cristo hizo, porque Él derramó su sangre para comprar una iglesia. Así como esté, media despeinada, media arrugada, media manchada. Pero ¿sabes qué? El Señor murió por ella. Y cuando nosotros menospreciamos a alguno de los que forman parte de su iglesia, estamos menospreciando el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Y no se trata de desanimar a tomar la cena. O sea, hoy no vamos a tener Santa Cena, por cierto. Estamos viendo la enseñanza. Quiero que lo tengamos bien claro para que cuando la tengamos, esto venga a nuestra mente. Es más, cuando la vayamos a tener, les voy a mandar un WhatsApp a todos para que escuchen esta enseñanza. Y no es para que digan, no, ¿sabes qué? Mejor no la tomo. No. No se trata de desanimar a nadie para tomar la cena. Se trata de invitar a tomarla. No la tomen, sí, tómenla. Pero tómenla con la actitud de vida, con la actitud correcta. Examinarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Esto es someter a prueba nuestro corazón. Eso es lo que estamos haciendo cada domingo en cada una de estas enseñanzas. Examinemos nuestro corazón. ¿Acaso hay en mi corazón
malos pensamientos, hay en mi corazón adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, etcétera. ¿Hay acaso eso en mi corazón? Bueno, cada uno debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Si nos examinamos a nosotros mismos ante el Señor nos va a mostrar en lo que estamos fallando. Nos va a mostrar lo impropio. Y mis hermanos, eso es lo que debemos de hacer. Si el Señor nos muestra algo impropio, no es, repito, para que no participemos. Ahí está, estás hurtando, estás, no sé, lo que vimos ya el domingo anterior, ¿no? Estás en esto. Bueno, no es para que digas, entonces cuando venga la cena no la voy a tomar. No. Es para que nos arrepintamos. ¿Sabes qué? Descubrí esto en la palabra del Señor cuando me examiné, me echó el reflector y salió todas las ratas y las cucarachas y todo. Bueno, es para que nos arrepintamos, no para que salgamos todos deprimidos, ¿no? Como aquel joven que se fue, ¿verdad? Triste porque tenía muchas posesiones, sino para que en vez de ir para allá, vayamos al Señor arrepentidos, lloremos por nuestro pecado y entonces participemos de la cena del Señor. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No se quedó corto, ¿verdad? No se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Si van a venir con esa actitud, mejor quédate en casa, ¿verdad? Y no es lema de la pandemia. Porque vas a venir a comer juicio y a beber juicio, es lo que está diciendo. Y esto, si te fijas, nos está explicando qué es lo que significa participar indignamente. Es eso, aquí lo explica. Sin discernir el cuerpo de Cristo. Eso es participar indignamente, no discernir el cuerpo del Señor. Y esto representa dos cosas. Número uno, el recuerdo del cuerpo del Señor que fue entregado por nosotros. Y número dos, representa también la unidad del cuerpo de Cristo, porque recuerda que el Señor llamó a su iglesia un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. No es que eres un superbrazo electrónico, no. Somos un cuerpo, somos parte de un cuerpo y estamos unidos entre nosotros. De nada sirve que tengas el mejor brazo si estás separado del cuerpo. ¿Qué pasa? Está muerto, se va a engusanar, se va a podrir. Pero cuando nosotros no discernimos eso, la unidad del cuerpo que es su iglesia, entonces estamos precisamente participando indignamente. En el capítulo 10, versículo 17, cuando estaba hablando acerca de la idolatría, Pablo dijo: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo. Y también amplía lo que implica ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, lo que dijo en el versículo 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No lo deja como algo abstracto. ¿Qué significará? No, aquí lo dice claramente lo que implica ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos. Quiero aclarar que no todas las enfermedades son por esta causa, O sea, si estás enfermo, no inmediatamente pienses que es porque has participado indignamente, porque has menospreciado a otros, porque has pisoteado lo que Cristo hizo. No necesariamente, o sea, no es lo principal. Pero es verdad que la disciplina del Señor se manifiesta también por medio de la enfermedad. Y qué bueno que te quedes pensando, que hay ciertos creyentes quienes dicen, pues no me hallan, no sé qué tengo, pero me siento mal. Y ya fui con un doctor, ya fui con otro doctor, con el especialista y con aquel y con el otro y no me hallan. Y me dice, usted no tiene nada, pero yo me siento que me estoy muriendo. Bueno, no todas las enfermedades son por esta causa, pero es verdad que la disciplina del Señor se manifiesta por medio de la enfermedad. Y lo dice claramente, ¿no? Por lo cual hay muchos de entre ellos enfermos, porque le habían pasado el reporte a Pablo de todas las cosas. Y le dijeron, Pablo, ¿te acuerdas del hermanito aquel? Ah, sí, me acuerdo. Está enfermo. Y no le hallan tampoco. ¿Y te acuerdas del otro? Ah, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. No, pues también está enfermo. Oh, y así, ¿no? Con cada uno le dieron toda la lista de quienes estaban enfermos. Y dice Pablo, pues es por eso. O sea, Pablo lo dice, yo no. ¿No van a echarme la culpa a mí? Pablo lo dijo, es por eso, por lo cual hay muchos enfermos. La semana pasada mencioné brevemente acerca de una mujer en la iglesia de Tiatira que fue identificada con el espíritu, la actitud de Jezabel. Y no mencioné, lo dejé para esta enseñanza,
¿Qué ocurrió con esa mujer Jezabel? La cual se metió en la iglesia, empezó a enseñar falsa doctrina en la iglesia, y esa enseñanza de esta mujer Jezabel empezó a orillar a los creyentes, a tentarlos para fornicar y para ingerir cosas sacrificadas a los ídolos, entiéndase, participar de idolatría, ¿no? ¿Cómo le fue a esta Jezabel? Según Apocalipsis 2:22, dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, deja el Señor un espacio abierto para el arrepentimiento. Hay un espacio abierto para quien ha participado indignamente, así, con esta actitud divisoria y menospreciativa hacia otros. Hay un espacio ¿para qué? Para el arrepentimiento. Y dice: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que participan. ¿Te fijas? ¿Cómo no se trata solamente de los falsos maestros, sino también se trata de los que participan con ellos? De los que les dan un lugar de preeminencia, de los que dicen: no, es mi pastor, y aunque sea un falso maestro, yo no me le despego. Bueno, aquí estamos viendo que el Señor no lo deja así. Ay, sí, no pasa nada, ¿no? Vemos que el Señor, como es justo, trae disciplina, y no solo para el falso maestro, sino a los que participan con ellos. Dice el capítulo 11, versículo 30, en donde estamos, primero a los Corintios. Dice que unos están enfermos, muchos están enfermos y debilitados entre vosotros. Aquí está hablando de una debilidad, es la palabra astenes, y literalmente es sin fuerza, es lo que significa. Por lo cual, entre ustedes hay algunos que no tienen fuerzas. ¿Qué te parece? Y esto nos comunica una idea no tanto de una falta de fuerza física, sino de un desánimo. Entiéndase, hoy en día, depresión. Muchos creyentes están en la depre, están así. A lo mejor no están enfermos todavía, pero están en la depre. Una depresión que, ay, no voy a ir a la iglesia porque estoy en depresión, porque es que ahí no hay amor, y empiezan con todos estos rollos. Bueno, están debilitados, un desánimo, una depresión que les impide congregarse. O sea, yo entiendo que hay veces, pues no puedes reunirte. Hoy mismo algunos hermanos no pudieron venir porque están en la ceremonia que le celebraron al papá de Carla, la esposa de Moisés, nuestros hermanos. Ellos están allá, decidieron estar allá, y qué bueno que pudieron estar allá, está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es: no, me voy a quedar en casa, aquí yo con mi tristeza y mi amargura y nadie me entiende, y todo ese asunto, ¿no? Bueno, eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Y continúa y llega hasta el extremo. Unos están enfermos, otros están en la depre, y muchos duermen. Y no es como los que están durmiendo ahorita, ¿eh? No se refiere a eso. Los que se echan ahí su coyotito celestial, ¿no? A Pablo le pasó con un joven, ¿verdad?, que estaba en la ventana, bueno, luego le cuento qué les pasa a los que se duermen, pero bueno. No se refiere a esos que se duermen. Esto es un eufemismo para referirse a la muerte física. Esto sí tiene que ver con muerte física. Y tú dices: ¿cómo? O sea, ¿será posible que alguien, un creyente, se adelante a su muerte? Mis hermanos, les dije que no era exageración. Mejor, si van a llegar con esa actitud, corintios, mejor quédense en su casa, porque vean las consecuencias, ¿sí? Muchos duermen, y recordamos en Hechos capítulo 5 como una pareja pues hicieron un plan para dar solamente una parte de lo que habían prometido dar, que nadie les dijo que lo dieran. Ellos mismos dijeron: vamos a vender esta heredad y vamos a traer, es todo, pero le sacaron una parte tratando de mentirle al Espíritu Santo. Ya todos sabemos qué fue lo que les pasó, ¿verdad? Cayeron muertos. Primero uno, el varón, siempre es el que se le llama a cuentas, y luego la mujer, ¿no? Ananías y Zafira. Así que esto responde a la pregunta. Pablo no está hablando en un lenguaje poético. Las consecuencias de no discernir el cuerpo del Señor, de pisotear el sacrificio del Señor, ¿cómo? Menospreciando a otros y pensando en mí, llenen mis expectativas, háganme feliz a mí, y si no me voy. Bueno, esas son las consecuencias. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Que ya lo dijo, pero lo repite, ¿no? Así como que ahí está. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Está diciendo,
este examen que nos hacemos, este autoexamen que nos hacemos delante del Señor, no es para que el Señor diga, ay, qué bueno que lo reconociste, qué bueno, bravo, síguele, ya lo reconociste. No, es un examen, mis hermanos, que trae disciplina a nuestras vidas, ¿sí? Pero aquel quien se examina a sí mismo recibe una disciplina correctiva, más de exhortación, más como esa primera llamada que le das a tus hijos, ¿no? Cuando se están portando mal, a ver, ven hijo, así debe ser, ¿no? Mira, te estoy exhortando, estás mal en esto, y si tú no me demuestras que tienes sabiduría, pues te vamos a dar una provisión de sabiduría, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Pues no es agradable tampoco, porque pues, ahí sí se pone intenso el asunto, pero es mejor eso que llegue, ¿verdad?, la vara del Señor en cualquiera de sus manifestaciones, de las presentaciones que estamos viendo. Aquel quien participa de la cena del Señor sin examinarse a sí mismo, pues el Señor lo va a disciplinar. Ya lo ha reprendido, ya lo ha exhortado, entonces viene la disciplina que puede ser en cualquiera de estas formas que estamos viendo. Continúa diciendo, para que no seamos condenados con el mundo. Yo no sé si tú lo ves, pero aquí hay una esperanza para nosotros, ¿no? O sea, aún, fíjate bien, aún aquel quien no se examina y participa y cae enfermo, está en mucho mejor condición que los del mundo que serán condenados al infierno, ¿sí o no? Aún aquel quien cae en depresión y cae en todo esto, vive una vida miserable, sí, pero aún está mejor que los que son condenados con el Señor. Aún aquel quien muere antes de tiempo, como Ananías y Zafira, está mejor y le va mejor porque pues muere antes de tiempo y llega y no recibe nada de galardones, así que bueno, pues pásale, van a llorar y ahí van a estar, el Señor va a enjugar sus lágrimas porque no va a haber nada que pueda ser presentado y galardonado, pero van a estar del otro lado, ¿no? Pero están mejor que los que van a ser juzgados para condenación eterna, para el infierno, ¿no? Por eso dice, a pesar de todo eso, no seremos condenados con el mundo. ¿Qué te parece? Pero nadie queremos pasar de panzazo, ¿verdad? El incrédulo es condenado, pero el creyente es corregido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? La disciplina es una muestra del amor de Dios. Por eso, aunque parezca duro, sí lo es, pero es una muestra de amor. Para el Señor, dice en su palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Es lo que dice. Somos disciplinados, sí, somos exhortados, somos expuestos a enseñanzas que nos despiertan a esta hora de la noche, en viernes, ¿no? Así como que, ay, ya me desperté, y qué bueno. Pero nos dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo. Después de esta seria amonestación, veamos el versículo 33, los está invitando a que abran su corazón. Les dice, así que, hermanos míos, o sea, ¿te fijas la calidez con la que les dice? Hermanos míos, o sea, a los mismos que estaban teniendo este comportamiento, a los mismos que estaban en esta conducta sectaria, herética, divisoria, como quieras llamarle, de acuerdo al texto, les llama hermanos míos, porque a pesar de eso son nuestros hermanos. Aún aquel que dice la palabra, no te juntes con él para que se arrepienta, dice la palabra, pero vele como un hermano, no le tomes por enemigo, vele como un hermano. Y es lo que está haciendo Pablo. Hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Está dando una solución práctica. El apóstol Pablo en toda esta sección ha estado dando soluciones prácticas. Me regreso un poquito a la enseñanza de la semana pasada. Dice, las mujeres están orando todas desgreñadas y profetizando, parecen brujas, ¿no? Parecen las sacerdotisas. Bueno, cúbrase la cabeza. Y si no se la quiere cubrir, pues rápese. Es lo que les dijo Pablo, ¿no? O sea, yo le estoy poniendo el énfasis, pero es lo que les está diciendo. Ay, no ¿cómo voy a rapar? Voy a parecer ramera. Bueno, entonces, cúbrase. O sea, es práctico el asunto, ¿no? Es práctico. Y aquí otra vez, de una forma práctica, les está diciendo, en esa fiesta de amor, en ese ágape que celebran antes de la cena del Señor, esperen a los que llegan después, a los que han estado trabajando, espérenlos y guarden algo de su comida. Pero, ¿qué te parece? Lo más práctico que yo veo aquí es versículo 34. Si les da mucha hambre, coman en su casa. O sea, échense una energy bar o algo allá, un licuado o algo, y traigan la comida para que no lleguen así como que ya todos hambrientos. Está bien, no pasa nada. Vénganse comidos, pongan la comida allí y esperen a que otros coman
sobre todo los que tienen necesidad y vienen de una larga jornada de trabajo y no han comido, espérense y ya luego si sobra, ustedes coman. Y si no sobró, pues ya habían comido antes, como quieran, ¿no? Y ya llegan a casa y se recalientan algo o lo que sea. ¿Para qué? Para que no os reunáis para juicio. ¿Qué te parece? Esto es sumamente práctico. Las demás cosas, dice Pablo, las pondré en orden cuando yo fuere. Y eso, ¿no? Es como cuando te decía tu mamá, mi mamá me decía, por ahí anda, ¿no? Me decía, cuando lleguemos nos vamos a comer un pollito. Y yo ya sabía lo que significaba eso, ¿no? Y era rostizado así el pollito, ¿no? Las demás cosas las voy a poner en orden cuando yo vaya. Vamos a concluir aplicando esto a nuestro contexto, ¿sí? Nosotros no tenemos una comida previa a la reunión, ¿verdad? No lo hay. Si acaso cuando lo teníamos, por ejemplo el tercer sábado del mes, antes de la pandemia, que nos reuníamos aquí, las mujeres, luego los varones, por separado, luego nos reuníamos y cada quien traía sus deliciosas comidas, allá por allá los Rosales traían unos tamales salvadoreños. Bueno, ¿para qué le digo? Porque le va a dar hambre, ¿no? Pero a nosotros no nos aplica esta comida previa. Y esta enseñanza, mis hermanos, no se debe recordar cada vez que haya cena del Señor, sino cada vez que nos congreguemos. Porque comenzó diciendo, cuando os congregáis como iglesia, no se reúnen para lo peor, no para lo mejor, sino para lo peor. Así que lo podemos aplicar cada uno de los principios que vimos en esta enseñanza a la hora de congregarnos. Congregarnos para lo mejor es tener comunión con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo. Eso es congregarnos para lo mejor. Hay quienes no vienen a eso. O sea, a veces sí como decía Kiko, ¿no? Que me desesperas, ¿no? Como decía. Y dices tú, si vienes y te la pasas en el celular todo el tiempo, en vez de estar la alabanza y te la pasas ahí jugando, quién sabe qué, y hasta saltas y todo, pues te hubieras quedado en la casa. Mira, lo conectas con HDMI a tu tele grande y ahí te pones con unas palomitas. O quienes de plano se salen a platicar a la hora de la predicación. Espero que no haya nadie. O bueno, y si hay, que lo oiga, ¿no? Hay quienes están esperando el más mínimo, la mosca que pase para salirse y allá se agarran una hermana y, oiga hermana, ¿qué cree? Que la pandemia, y allá se quedan allá. No más falta que les traigan un Starbucks y el lavadero para que estén ahí las hermanas, ¿no? Entonces tú, oye, pues para eso mejor se hubieran ido a Starbucks. Sítense en Starbucks a las 7:30, no a la hora de la prédica. ¿Te fijas? Congregarse para lo mejor es tener comunión con el Señor. A eso venimos, a tener comunión con el Señor, pero también a tener comunión con nuestros hermanos, porque pues, también hay quienes vienen y así como los caballos, ¿no? No, nadie me habla ni me vea, ni ¿cómo estás? Bien, por los siglos de los siglos, amén. No, ya no me vuelvas a preguntar. ¿Sí? Y por cierto, hago una invitación en el Zoom que tienen de los miércoles. Participen, pregunten. Yo los veo, después lo dejan grabado y yo ahí los veo a todos. Pero los veo así medio tímidos. Participen, pregunten. Es también el propósito que puedan conocerse unos a otros y quizás a los que lo están presentando o a los hosts de aquí de casa, den un chancecito para que puedan ahí platicar los hermanos ya fuera del tema y que puedan platicar de temas normales, ¿no? Así que bueno, regreso a lo que estaba diciendo, ¿no? La iglesia no es un lugar en donde se satisfacen nuestras necesidades, en donde se satisfacen nuestros gustos. Aunque culturalmente esto ha llegado a ser así. No, yo voy a esa iglesia porque me gusta la alabanza. Y bueno, qué bueno que hay un buen grupo de alabanza, es un plus, ¿no? Si hay un buen grupo de alabanza y los hermanos que participan pues le echen ganas y hagan lo mejor que pueden y lo hagan cada vez mejor, está bien. Pero no lo hacemos para atraer a la gente. Si usted está aquí por la alabanza, mis hermanos, pues, ¿qué le digo? Le voy a dar el número de otros lugares en donde hay mejor alabanza, súper mejor alabanza. O sea, esa es la mentalidad, no, es que voy porque me gusta esto otro, me gusta aquello. No es para darme gusto a mí mismo, es porque el Señor me dijo que es aquí. ¿Y con base en qué me dice el Señor que es aquí? Con base en la enseñanza. Si hay enseñanza bíblica, si se está enseñando la Biblia, mira, tenles paciencia los de la alabanza, que no tocan así como así los grandes músicos profesionales, ¿no? Está bien, estamos para tener comunión con el Señor y para tener unos con otros, no para que nos satisfagan nuestras necesidades. Aquí no es al cliente lo que pida, el cliente siempre tiene la razón, porque usted no es cliente, ni nosotros tampoco estamos vendiéndole nada. Estamos enseñando la palabra y estamos tratando de no agradarle a usted, sino servir al Señor.
Y si usted viene a eso, a servir al Señor, estamos en el mismo canal, ¿no? Vamos a llegar muy lejos. La iglesia, mis hermanos, somos nosotros. Somos miembros los unos de los otros, es lo que dice la palabra. Es el lugar en donde podemos servir a otros. ¿Qué te parece? Venir, en vez de que me sirvan, a ver, ¿quién me saludó? ¿No me saludó? Míralo. Ay, sí. En vez de venir con esa actitud, es venir, ¿cómo puedo servir a otros? ¿Cómo puedo servir a otros? Y mayormente a los que no pueden pay back, ¿no? A los que no pueden regresarme el favor. ¿Sí? A quien sabemos que no nos va a regresar el favor. ¿Qué tal? Con esa actitud debemos de venir. Eso es congregarse para lo mejor. Las reuniones deben celebrarse con solemnidad, con respeto, pero a la vez con gozo. O sea, no queremos que sea como un funeral, ¿no? Así todos, con solemnidad, con respeto, pero también con gozo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, no se quedó en la tumba, y celebramos su resurrección y celebramos las promesas que hemos recibido de Él. Celebramos que hemos sido unidos como un cuerpo, sin importar la nacionalidad, sin importar la clase social. Así que cualquier división que haya entre nosotros, ¿no te parece que debería ser resuelta de inmediato? Yo creo que sí. Si en este autoexamen el Señor nos revela, ¿sabes qué? Hiciste tu grupito aquí, menospreciaste a tal persona, etcétera, lo hiciste intencionalmente, y cada vez que puedes le sacas la vuelta, ¿no? Ay, lo ves así como que con el retrovisor así ¿cómo es? Lo ves así, ay, te haces como que la Virgen te habla, ¿no? Y dices, no lo voy a hablar. Debemos de hacer entonces nuestras reuniones con gozo, dando gracias por las bendiciones recibidas, principalmente por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, por la liberación de la esclavitud del pecado. Y también, mis hermanos, hay un punto en el cual nos reunimos, y yo sé, y qué bueno que nos reunamos pues en casas, para comer, para convivir, etcétera. Incluso en ese momento, si alguien quiere orar o lo que sea, qué bueno. Bueno, cada vez que nos reunamos en ese formato, que Cristo sea el centro de nuestras conversaciones, que Cristo sea el centro de nuestra convivencia. Y Cristo no lo digo como algo así abstracto, sino esto que estamos viendo, el sacrificio de Cristo. Si en la mente del creyente, de nosotros, estuviera el sacrificio de Cristo, lo que el Señor hizo por nosotros, cómo entregó su vida, su sangre la derramó por nosotros sin merecerlo, creo que nuestra actitud cambiaría. No se vería esa actitud de sírvanme, denme, agrádenme, y a ver, ¿por qué no me llaman? ¿Y por qué no me visitan? ¿Y por qué estoy en necesidad y no me ayudan? Etcétera. Esto no estaría ahí. Así que pues, cada vez que nos reunamos, que Cristo sea el centro de nuestras conversaciones. Termino leyendo Hechos 2:44, cómo era esta iglesia que surgió después de que el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, en el cual estaban todos unánimes juntos, y de pronto vino un viento que soplaba, y entonces esto trajo este derramamiento del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, y después de esto Pedro predicó este sermón en el cual se convirtieron 3,000 personas. ¿Qué ocurrió después? En Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban, cada quien por su lado. Allá los del ministerio, los de otro, los pobres, los ricos, los que se pelearon hace 3 años, ya ni se acuerdan por qué, pero no se hablan. No. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Por supuesto, toda su vida era y giraba en torno a Cristo. Entonces, si toda mi vida gira en torno a Cristo y la tuya también, pues tenemos todo en común. Aunque yo me dedique a una cosa y tú te dediques a otra. Pero Cristo es el centro, no mi trabajo. No, es que yo tengo una carrera, los que apenas estudiaron, hasta secundaria los acepto. Preparatoria, ok, ¿no? No. Tenían todo en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, porque como el centro de su vida era Cristo y no las cosas materiales, las compartían. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Te fijas que están las dos cosas, está el templo y las casas. Comían juntos y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto, dejo una última reflexión.
¿por qué muchas iglesias no crecen? Bueno, puede ser por muchas causas, pero una de ellas, ¿no será esto? ¿Para qué alguien quien cree va a venir a una iglesia en donde están todos divididos? Le va a ser de tropiezo, ¿no crees? Mejor el Señor lo que hace es corregir esas deficiencias, traer esto a nuestra mente. ¿Para qué? Para que los que vengan encuentren esto que decían la gente que veía a los primeros cristianos. Decía, mira cómo se aman, es lo que decían. Ahí quiero estar. Pero vienen de un mundo donde competencia y chismes y argüendes y pleitos, y luego llegan a la iglesia y es lo mismo, nomás que acá celebran la cena del Señor. Es tropiezo, mis hermanos. Así que meditemos en esto cada vez que nos congregamos. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta maravillosa tarde, esta noche en la cual tú nos has hablado al corazón como siempre. Tú siempre deseas comunicarte con nosotros, pero no solo para darnos información, no solo para darnos algo interesante que escuchar para que después digamos, hoy aprendí algo nuevo, sino que nos hablas para que podamos hacer ajustes en nuestra vida. Nos revelas nuestra condición, nuestro corazón nos lo revelas, y así podamos, Señor, ser fieles ministros, siervos, creyentes tuyos, Señor. Tu palabra dice que con mucha fuerza, con mucho ímpetu, guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es con un propósito, Señor. El propósito es que el mundo crea que tú fuiste enviado por el Padre. Porque cuando nosotros no guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, cuando no te consideramos a ti, no consideramos a otros, sino nos consideramos a nosotros mismos, el mundo no cree y tu nombre es vituperado. Pero, Señor, nosotros anhelamos hacer tu obra, hacer obra de evangelista, predicar a aquellos quienes no te conocen y que puedan ver en nuestras vidas la actitud y el sentir de Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo como uno de nosotros y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Queremos recordarlo cada día, recordar de tu amor, de tu perdón, de tu obra en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen buena noche.